El sol de mediodía era una burla luminosa sobre el primer cumpleaños de mi hija. El jardín, un Edén empapado de color, con la piscina central reflejando globos fuchsia y morado que vibraban con una alegría casi de ensueño. Mi esposo, sonriendo, orgulloso, ajeno al escalofrío que yo ya sentía en el ambiente. Mi esposo había comprado adornos, globos, letras, velas de pastel al vecino de al lado, un hombre de sombra que traficaba mercancía indefinida y cuya casa era un sepulcro sellado, un punto ciego en nuestro mapa de vecindario. La mesa de regalos se desbordaba. El pastel de 2 pisos se alzaba como un altar, pero la fatiga me arrastró al interior. El televisor se encendió en la sala de estar, y el flash del noticiero me golpeó. Era la locura en vivo. Nuestro vecino siendo arrestado. La cámara temblaba al enfocarse en la fachada de la casa de al lado, una visión distorsionada por la urgencia de la noticia. Una vecina había reportado olores dulzones y metálicos que yo, con mi tonta felicidad, había ignorado. El reporte se hizo un eco gélido en mi mente al ver las imágenes de su interior. El techo su sala, repleto de gallinas degolladas, cabezas colgantes con ojos secos que se balanceaban suavemente con el aire viciado. Y luego, la pesadilla, una habitación frigorífica. Cuerpos. Decenas de ellos, colgados de ganchos como cortes de carne, boca abajo, sin cabeza. La imagen era una violación visual, la sangre seca y oscura goteando en un silencio que solo el horror sabe crear. Salí. Afuera de mi casa, la música y las risas seguían, ignorantes. Vi al vecino siendo empujado al coche policial. Su rostro, antes inexpresivo, ahora era una máscara de desesperación silenciosa. Entre la turba de reporteros que gritaban, él me vio. En sus ojos, por primera y única vez, no había máscara, sino una súplica, un abismo. Solo pude despedirme con un tembloroso gesto, sintiendo que saludaba no al vecino, sino a la locura. Regresé a la fiesta, la alegría de los invitados ahora me parecía un ruido estridente. La máscara de la normalidad se deslizó sobre mí, una capa de hielo sobre el pánico. No dije nada. La noche eterna. La normalidad se había roto. En los días siguientes, el cumpleaños feliz se disolvió en una neblina de terrores nocturnos. El silencio del vecino no era un alivio, sino una orquesta de penas. Comenzaron los llantos, tenues al principio, luego desolados, provenientes de la pared que compartíamos. Eran voces de ultratumba pidiendo ayuda, susurros helados que se filtraban en las madrugadas. Mi esposo, deshecho, veía sombras fugitivas en el espejo del baño a las 3 de la mañana, y el roce fantasmal de dedos en la ventana de la habitación. No había nadie afuera, pero la desesperación se materializaba en el cristal. Buscamos refugio en la iglesia, no por fe, sino por un desesperado intento de exorcizar el espacio. El padre, escuchando mi relato de cabezas de gallina y cuerpos sin rostro, solo pudo ofrecer una frase burocrática: lo hablaré con el comité. Pensamos que estábamos solos. Pero la iglesia tiene sus propios horrores. 3 días después, un violento golpe a la puerta. No era uno, sino 20 padres, vestidos de negro, con rostros cincelados por una fe que parecía conocer la maldad de primera mano. Llegaron con equipos de alta tecnología, mochilas llenas de grabadoras de ultrasonido, cámaras infrarrojas, y una determinación que helaba más que el miedo. Los vecinos, un coro de curiosidad mórbida, se agolparon para ver el espectáculo. La casa del vecino estaba sellada por las autoridades, un crimen esperando ser reabierto. Los padres trabajaron en el muro medianero, instalando micrófonos de contacto. Durante 3 días y 3 noches, las grabaciones confirmaron el terror, lamentos codificados, picos de temperatura que solo la angustia extrema podría generar, y siluetas fantasmales capturadas por el infrarrojo. El comité había decidido actuar. Era hora de liberar esas almas. El boquete se abrió con un ruido sordo, un desgarro en la pared que era también un desgarro en nuestra realidad. El aire que salió era espeso, no solo por el tiempo, sino por la carga psíquica de la tortura y el sacrificio. Los padres entraron como un comando. El olor era lo primero que te golpeaba, una mezcla nauseabunda de putrefacción, desinfectante barato y miedo concentrado. Aún quedaban pruebas del horror,
Herramientas de tortura con etiquetas policiales y regueros de sangre coagulada, la cinta adhesiva de embalar los crímenes, y lo peor, ceniceros atestados de dedos cortados, pequeños y secos. Como pruebas de la depravación. El ritual comenzó. Los rezos eran un muro de sonido que se alzaba contra el silencio del mal. El agua bendita volaba, no como un rocío, sino como un ácido espiritual que provocaba la reacción de las almas. No eran cuerpos, sino destellos de luz cegadora, rápidos y desesperados, que chocaban contra las paredes, buscando una salida que les había sido negada por la violencia. Eran los restos energéticos, el dolor puro de las víctimas. Los padres trabajaron con una ferocidad sombría. Horas después, la casa se aquietó. El hedor persistía, pero los lamentos se extinguieron. Las almas habían encontrado su reposo. En los días siguientes, el silencio se instaló. Un silencio pesado, pero limpio de terror. Remuneramos a los padres. La donación a su iglesia no fue solo gratitud, fue la contribución de la paz que nos habían devuelto. Pero la pared que ahora teníamos era una cicatriz. Sabíamos que, justo al otro lado, la oscuridad había cenado, y la máscara de la normalidad en el vecindario jamás volvería a ser la misma.